Buenos días, amigos y amigas que están en sintonía de Radio Victoria a esta hora de la mañana y quienes una vez más ya están en sintonía de la transmisión del programa Sin Farsas. Hoy jueves 16 de julio de 2026. Quiero iniciar esta transmisión, pues el día de ayer fue una fecha especial para Radio Victoria y para todo su equipo, pues felicitar a todo el personal y a todo este proyecto que ya pues ha cumplido 33 años de estar al aire y de algún modo de servir de altavoz para las comunidades del departamento de Cabañas y también de otros departamentos donde hay comunidades a donde Radio Victoria llega y también tiene audiencia muy fiel. Y una demostración de esa audiencia fiel es pues que la gente siempre se viene el día 15 de julio para estar aquí con el equipo de la radio y también alegres y celebrando. Muchos estuvieron ayer acá en cabina de Radio Victoria y sin duda pues es una alegría que también la gente se conecte de manera tan cercana con la radio. Este programa está también por cumplir ya un aniversario más. Este próximo 22 de julio estaríamos cumpliendo 22 años. Increíble, pero cierto. Hasta hemos echado canas en este programa, nos hemos hecho viejitos y aquí seguimos. No sabemos cuánto tiempo más, pero bueno, ha sido todo un gusto poder estar todo este tiempo aquí en cabina de Radio Victoria y de algún modo manteniendo la transmisión de este programa. Así es que mis felicitaciones para Radio Victoria por sus 33 años de estar al aire y de hacer posible pues toda esa comunicación con las comunidades. Es lo valioso, es lo importante y creo que es un medio que debemos seguir ayudando y seguir defendiendo, porque nos haría falta, ¿verdad? Si el día de mañana no estuviéramos o esta radio no estuviera al aire, a mucha gente le haría muchísima falta. Así es que es un medio que hay que defender, hay que apoyar en cuanto podamos y de esa manera pues Radio Victoria podrá seguir al aire y podrá seguir funcionando. Así es que mis saludos especiales y también a toda la audiencia que son un elemento indispensable para que un medio de comunicación comunitaria tenga el éxito que tiene, como lo es Radio Victoria. Así es que saludos a todos y a todas por ser parte de esta comunidad de radio escuchas y también de público fiel para la radio. Quiero comentarles que a eso de las 9 de la mañana vamos a conversar en una entrevista con Gloria Anaya Sanabria. Ella es parte del colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria, pero también ahora es precandidata a diputada por San Salvador, por el FMLN. Vamos a hablar sobre ese proceso electoral del que ella está siendo parte, cómo lo está percibiendo. Hay una elección pues de la que hay bastante lectura que hacer. Se ha anunciado la precandidatura del doctor Rafael Aguirre, un médico muy reconocido, sindicalista y ahora precandidato a la presidencia por el partido de izquierda. Vamos a hablar también sobre ese tema que ha sonado bastante esta semana desde que se hizo su anuncio el pasado domingo 12 de julio. Así es que vamos a conversar con ella sobre todos esos temas. Vamos al corte de identificaciones y ya retornamos. Denuncias, debates, entrevistas y opinión. Todo en un solo formato de radio. Sin farsas. Sintonízanos los jueves de 8:30 a 9:30 de la mañana en Radio Victoria. El que vive bien ignora. Sin Farsa es una oportunidad de informarse, Sin Farsa es una oportunidad de generar opinión de temas que en otros espacios no se están generando con la claridad que en Sin Farsa se están dando. Como mi próximo transmisión va a ser el día 23 de julio, pues sí reiterar mis agradecimientos sinceros también a toda la audiencia del programa, de manera muy particular y muy especial, a todas esas personas que cada jueves están conectados con la radio, sobre todo quienes se conectan a través de este medio que es la radio,
Ahora pues tenemos otros canales, otras vías de comunicación y de divulgación del programa, como son redes sociales. Tendemos a veces a hacer transmisiones en Facebook, pues es otro modo. Pero yo estoy seguro que la mayoría de la audiencia se conecta a través de la radio. Sobre todo el público más adulto, quizás es el medio del que tenemos más accesible y nos resulta más práctico poder estar escuchando un programa. Además, yo siempre digo que la radio es el medio más práctico porque uno puede estar escuchando una radio, escuchando música, escuchando un programa y perfectamente estar trabajando. Es decir, son cosas que no se pelean y van de la mano. Cosa distinta es si uno tiene el teléfono en la mano o está frente a una pantalla. Eso ya requiere que tengamos atención también en ese otro aparato, lo que no pasa con la radio. Es decir, por eso la radio sigue siendo un medio indispensable en estos tiempos de redes sociales y de un mundo del audiovisual. La radio sigue siendo indispensable en ese sentido porque nos permite trabajar, nos permite escuchar, informarnos y también alegrarnos. Es decir, tiene todas las de ganar en ese sentido. Así es que mis felicitaciones también a toda la audiencia del programa, que estamos por cumplir ya 22 años este próximo 22 de julio. La primera transmisión fue un jueves 22 de julio de 2004. Un montón de tiempo el que ha transcurrido desde entonces. Bueno, con esto vamos a empezar con algunos de los titulares que tenemos preparados para esta mañana. En esta primera parte vamos a comentar. Tengo bastantes notas que me gustaría al menos un poquito poderlas comentar, porque es información valiosa que está ahí y es bueno que la podamos socializar a través de la radio. Si usted quiere participar, sepa que también puede perfectamente hacerlo a través de los canales que Radio Victoria pone a su disposición. El 2389-3381, el 6017-4636 son los medios o los números telefónicos de Radio Victoria a través de los cuales puede usted comunicarse con nosotros. Quiero dejarles una invitación que se está haciendo para este próximo sábado 18 de julio. Hay un diálogo ciudadano que se está convocando con el título ¿Hacia dónde va nuestro país? Se invita a un diálogo abierto con el doctor Rafael Aguirre, ahora precandidato presidencial del FMLN. Se invita para este sábado 18 de julio a las 2 de la tarde en la Casa Comunal de Santa Marta. Hagamos del diálogo un ejercicio democrático y libre, es la invitación que se realiza. Así es que para todas las personas que viven en Santa Marta, quienes viven en los alrededores, pero también para quienes viven en otras partes del departamento de Cabañas y quieran participar de este evento, están cordialmente invitados para el sábado 18 de julio a las 2 de la tarde en la Casa Comunal de Santa Marta. Un diálogo abierto con el doctor Rafael Aguirre, ahora precandidato presidencial por el partido de izquierda, que ya se ha anunciado, y de eso también vamos a hablar en nuestra segunda parte del programa cuando tengamos la entrevista. Les dejo la invitación para quienes no la habían escuchado, pues ahí está, ese evento para el que se está convocando y para el que usted pues podría perfectamente participar y ser parte de esa importante conversación que se puede tener. Bien, con esto voy a empezar con algunos de los titulares que tenemos previstos abordar esta mañana. Hay una noticia que bueno, de estas salen todos los días. Podemos consultar casos relacionados con las capturas del régimen de excepción. Hay una nota que sacó la prensa gráfica el pasado 2 de julio que tiene que ver sobre la captura de un joven de la comunidad Santa Marta. Bueno, él concretamente vive en el caserillo El Zapote, que es parte del cantón El Zapote, en las cercanías a Santa Marta. Y voy a comentar la nota que publicó la prensa gráfica sobre este caso.
detenido 2 veces, dice la gráfica, porque se le acusa de ser pandillero bajo alias de criminal que goza, bajo alias de un criminal que goza de libertad, mientras él se encuentra detenido. Quiero abordar el caso del joven Miguel Ángel Callejas, quien fue detenido 2 veces y acusado de formar parte de una pandilla bajo el alias Majoncho, el cual en realidad pertenece a un reconocido delincuente, según la nota, que está en libertad en una zona cercana a Santa Marta Cabañas. Su familia pide liberarlo y organizaciones destacan que hay más casos similares. Según la nota, la Policía Nacional Civil capturó a Miguel Ángel Callejas Hernández no una, sino 2 veces, una en 2020 y otra en 2025. En ambos lo acusa de pertenecer a una pandilla con el alias de Majoncho y Panadero de Locotillo, sobrenombre que son utilizados por un pandillero de una zona diferente a donde él reside, pues él vive en el Zapote y le están acuñando un alias de una persona que según se mueve en la zona de Locotillo, en la zona de Victoria, donde él reside, que hasta la fecha está en libertad. Es decir, esta persona, según la cual le han apodado Majoncho o Panadero de Locotillo, pues se encuentra en libertad, mientras el joven Miguel Ángel Callejas se encuentra en prisión. Miguel Ángel es originario del cantón El Zapote, en Ciudad Victoria, Cabañas, y fue detenido por primera vez el 16 de diciembre de 2020. Póngale cuidado a las fechas. Mientras iba en su motocicleta a traer gasolina a Sensuntepeque. En el transcurso del viaje a Sensuntepeque se le ponchó una llanta e iba pasando una patrulla de la PNC, de la unidad antipandillas. Los agentes se bajaron y le preguntaron qué hacía. Le pidieron los datos y el DUI y se marcharon. Día después los agentes llegaron a su casa bajo la excusa de que realizaban un censo y se marcharon de nuevo, pero posteriormente regresaron para capturarlo. Hablamos de 2020, diciembre de 2020. En esa ocasión fue acusado por la Fiscalía General de la República del delito de limitación ilegal a la libre circulación y en perjuicio de la víctima con régimen de protección identificada como clave 25 y señalado de delinquir en las comunidades Los Pitos y Ocotillo, lugares donde Miguel Ángel nunca había estado, según su abogado defensor y su familia. Y bueno, y yo creo que quienes lo conocemos damos fe de eso. Esto no tiene ningún sentido, estas acusaciones no tienen ningún sentido. Yo que les hablo directamente a ustedes, pues puedo decirlo con total confianza, que esto no tiene ningún sentido, estas acusaciones no tienen ningún apego a la realidad, conociendo al joven. En la audiencia preliminar realizada el 21 de julio de 2021, fue sobreseído junto a otros 8 personas por falta de pruebas, según una resolución a la que el medio, la prensa gráfica, tuvo acceso. El 2 de agosto de 2022, el juzgado de primera instancia de Sensuntepeque emitió el auto de sobreseguimiento definitivo, luego que Fiscalía no presentó ningún recurso, es decir, el joven fue puesto en libertad, porque no encontraron nada que lo vinculara, y es que en efecto es así. Esta acusación no tiene fundamento, son las capturas arbitrarias del régimen, y como estas hay cientos, un montón de gente pagando cárcel que no la debe. Y este joven es el mejor ejemplo que nosotros podríamos poner de un caso donde la injusticia prevalece. Y donde los abusos, el abuso y las capturas arbitrarias son esto. Nadie, absolutamente nadie puede negar que las capturas arbitrarias en El Salvador existen. El joven Miguel Ángel es un ejemplo. Es un ejemplo de las capturas arbitrarias. Miguel Ángel se fue a vivir con su pareja Beatriz y su hijo y su hija.
Se dedicaba a la agricultura y albañilería, y en su deseo de obtener mayores ingresos se fue a los Estados Unidos por unos meses, pero regresó a El Salvador el 7 de octubre de 2025. El joven había sido sobreseído en 2022. Quiero ver, 2022 o 2021. No, 2021. Pero se fue a los Estados Unidos por un tiempo corto y regresó el 7 de octubre de 2025, día cuando otra vez fue detenido en el aeropuerto internacional de Comalapa, acusado de agrupaciones ilícitas. Este proceso se mantiene vigente hasta hoy, es decir, a raíz de la captura de octubre de 2025, ¿cuánto vamos hasta hoy? Más de 8 meses. Estamos en junio, sería octubre, noviembre, diciembre, ¿qué? Más de 9 meses. Y casi 10 o 10 meses de la captura. Se encuentra en prisión, hoy acusado de agrupaciones ilícitas. Sin lugar a duda, el registro que queda de la captura de 2020 es lo que lo ha llevado a que lo vuelvan a detener. Fue sobreseído, es decir, fue puesto en libertad. No es posible que lo vuelvan a capturar y lo acusen prácticamente de lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia que tiene la fiscalía para hacer eso y la policía para capturarlo? El registro que tenían. Pero el registro debió haber sido borrado porque él fue sobreseído, es decir, fue puesto en libertad por un tribunal. ¿Por qué lo vuelven a capturar? ¿Por qué ahora sigue guardando prisión esta persona, este joven, casi 10 meses? ¿Por qué? Porque hay un régimen que no respeta los fallos que han habido y no respeta la legalidad. Si se respetara, este tipo de cosas no pasaran. Por eso es que nosotros insistimos y decimos, el régimen no debe seguir existiendo. El régimen es un instrumento para perseguir, para acusar y para capturar a quien se les antoje. El régimen ya no busca, controlar pandillas, ni mucho menos. El régimen es un instrumento del régimen del régimen que gobierna, el régimen de excepción. Bueno, me refiero al régimen de excepción, es un instrumento de presión política para quienes ellos quieran. Esta es una situación delicada y nosotros deberíamos ponerle mucha atención. Fíjese que no de por gusto, Amnistía Internacional ha recomendado a la Corte Penal Internacional investigar posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador. ¿A qué cree que le teme Bukele y todo su aparato? A esto. Si esto se llega a ser realidad, que en El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad, ¿qué cree que le va a pasar a Bukele y a la mayoría de su aparato de represor en El Salvador? El día que dejen el gobierno, los van a perseguir a donde se encuentren. ¿Qué le pasó al presidente de Filipinas? Un criminal también allá. Pues recibió condena de la Corte Penal Internacional y una vez dejó el poder lo fueron a capturar y ahora preso. ¿Qué cree que le espera a Bukele? Justamente eso. ¿Por qué no se quiere ir del gobierno? Por eso. Porque saben que han cometido ilegalidades. Y saben que han cometido abusos y hay violaciones de derechos humanos y hay asesinatos en las cárceles. Y saben que el día de mañana que dejen el poder, esas cosas les van a pesar. Y puede ir la justicia detrás de ellos. Y no solo la justicia de El Salvador, no solo la justicia de nuestro país, sino la justicia internacional. Y en este caso la Corte. Y ojalá así sea. Ojalá así sea para que en El Salvador se siente otro precedente. Se siente otro precedente que las violaciones y el abuso de poder no debe reinar la impunidad. Ojalá así sea. Para que se siente otro precedente que los abusos y las violaciones a los derechos humanos no pueden cometerse y como que si nada pasó. Este informe
Este informe de Amnistía Internacional denuncia que la política de seguridad implementada en El Salvador bajo el régimen de excepción ha derivado en graves violaciones de derechos humanos, que por su escala y organización podrían constituir crímenes de lesa humanidad que conforman el derecho penal internacional, como los crímenes sumarios que se cometieron durante la guerra civil, los crímenes de civiles, las masacres campesinas que ahora se conmemoran, muchos de ellos son crímenes de lesa humanidad, pues se están cometiendo lo mismo hoy, en 2026. Entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, Amnistía Internacional reunió evidencia de organizaciones nacionales e internacionales que dan cuenta que al menos 470 muertos de personas detenidas bajo custodia estatal, es decir, han muerto en manos del Estado. 540 casos de desaparición forzada y más de 90.600 detenidos detenciones arbitrarias. A esto le temen. Por eso no se quieren ir del poder. Estas elecciones son un fraude. Aún así hay que participar, pero son un fraude, porque este señor no debiera ser candidato. Y no es un fraude porque los otros candidatos participen, ellos están en su legítimo derecho. Quien es fraudulento es el que va a postularse por tercera vez. Han amañado todo, han cambiado todas las reglas y así quiere participar por tercera ocasión, lo cual no debiera ser. Es decir, sobre eso no nos debemos perder y no debemos dejar de señalarlo, porque eso no debiera ocurrir. Voy rápido porque el tiempo se me va, me quedan 3 minutos. Hay una nota más que no quiero perder el espacio para mencionarla, y es que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el recurso de casación que presentó la Fiscalía General de la República en contra de la ex primera dama de la República, Wanda Pignato, y de 4 ex trabajadores de la Casa Presidencial de Capres que fueron absueltos por el supuesto desvío de dinero en el caso conocido como saqueo públicos. ¿Cuánto no deseáramos que así como hicieron la propaganda y los señalamientos cuando capturaron a Wanda y cuando capturaron a otros y estaban en este proceso, así le limpiaran la imagen a una persona después que queda libre? ¿Cuántas personas no son presentadas ante el mundo y ante el país como criminales o como corruptos, pero luego que la justicia no puede sostener los casos y se les caen, no dicen ni pío? Los medios guardan silencio. Wanda ha escrito un artículo muy buenísimo cuando dice cuando la absolución no es noticia. No tengo tiempo para leerlo todo, pero lo encuentra en nuestras redes sociales en Facebook. Dice Wanda: durante años mi nombre ocupó titulares, portadas de periódicos y revistas en El Salvador. Fui presentada ante la opinión pública como símbolo de la corrupción. Todos recordamos eso. Incluso antes de que la justicia pudiera concluir su trabajo. Finalmente le han dejado libre porque no pudieron demostrarle lo que le acusaban. Hoy, después de años de persecución político-judicial, la justicia salvadoreña confirmó de manera definitiva mi absolución, es decir, queda libre. Como el joven Miguel Ángel quedó libre en 2022 y acusado vuelto a capturar en 2025. Sin embargo, la noticia de mi inocencia prácticamente no encontró espacio. Apenas un par de medios retomaron la noticia. Durante 4 años permanecí bajo arresto domiciliar. Mi libertad fue restringida, mi vida pública quedó profundamente afectada y mi familia sufrió las consecuencias de una condena anticipada. Mi hijo aún era menor de edad y también cargó con el peso de un proceso que marcó nuestras vidas, dice Wanda. Como si todo esto no fuera suficiente, parte de ese periodo coincidió con mi tratamiento contra el cáncer. Sigue el artículo, no tengo tiempo para leerlo más, pero si usted quiere leerlo, búsquelo en nuestras redes sociales en Facebook. Ahí está un artículo muy interesante que deberíamos leer, porque Wanda es otro ejemplo
de la gente que han acusado, no le han podido sostener los casos, pero cuando un tribunal falla a su favor, los medios también guardan silencio. Y son casos que han quedado como que si las personas fueron culpables porque así fueron presentadas. Esa es la maquinaria de la fiscalía y de la propaganda y de los medios de comunicación. Te imponen sanciones mediáticas, pero luego no te pueden sostener la sanción en un tribunal. Vamos al corte y ya retornamos.